Es que la situación tiene que ser caso a caso finalmente. Sí. Juan Fernández tiene características que no tiene ninguna otra comuna del país. De Chile, claro. O sea, llegar a Juan Fernández no es que vamos a llegar, voy a tomar un barco y me voy a Juan Fernández. No es tan así. Entonces tienen esa ventaja en ese sentido. Sin embargo, también está Las Condes y Providencia, que tienen una realidad completamente distinta a la realidad que tiene, por ejemplo, la Florida. Entonces son temas distintos. A modo de ejemplo y casi de manera confidencial. Mis padres son profesores, conozco muchos profesores también. Y conversábamos este tema y me decían, me lo decía mi papá, por ejemplo, o mi mamá, ¿tú te imagináis a 30 cabros en una sala, 20 cabros en una sala con las mascarillas? O sea, con suerte podemos tener la atención de ellos y vamos a tener el tema de las mascarillas. Claro. Es prácticamente imposible, me decía. Es verdad. Lucho, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en un tema bastante serio. Te voy a llevar a enero, 27 de enero para ser más exacto, y vamos a hablar de Ivette Necul, una mujer que en la ciudad de Temuco, donde estábamos recién revisando imágenes, simuló pedir una pizza. ¿Por qué digo simuló? Porque no estaba llamando a una pizzería, estaba llamando a Carabineros. Simuló pedir una pizza llamando a Carabineros para informar de manera solapada, de manera oculta, que estaba siendo violentada y golpeada por su agresor, por su pareja. Evidentemente, la persona que contestó el teléfono afortunadamente notó esta situación y se le pudo prestar ayuda. Hemos llegado a ese extremo, con eso te lo quería reflejar, Lucho, un extremo de violencia en pandemia que lamentablemente ha sido tremendo y que solamente refleja una violencia de género que se viene acarreando durante años, décadas tal vez, ¿no? Que exista un Fonopizza en países como Estados Unidos, esto no ocurre solo en Chile, pero que una mujer, por ejemplo, que está hablando con otra a través de una videollamada tenga que hacer un gesto con la mano para decir que está siendo abusada o violentada. Ya estamos hablando de extremos que se están yendo de las manos. Lo vamos a conversar con la ministra de la Mujer y también vamos a revisar una nota de violencia en pandemia para comentarla acá en Contigo en Directo. ¿Quisiera pedir algo para comer? Señora, está llamando al 133 de Carabineros. Con doble salsa, por favor. ¿Usted está sufriendo alguna agresión? ¿Sí? ¿Quién la está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí. En medio del temor y la angustia, esta mujer logró simular, lo que le permitió salvar su vida. El virus no se detiene y los femicidios tampoco. Es la pandemia que viven algunas mujeres en cuarentena, donde el encierro, en ocasiones, se ha convertido en su peor condena. Fue la primera vez que me miró, fue penetrante su mirada, a mí me dio escalofríos cuando me miró fijamente y me dijo que me iba a matar. Y yo sí le creí. Y lo hizo, lo intentó hacer. Que una ley lleve el nombre de mi Gabriela es hacerla trascender, es que ella no sea un número más de esta fría estadística que son los femicidios. Fue increíble ver que la justicia nunca hizo nada. Y no es la única, en realidad Antonia, Ámbar, Maciel, todos hubieron denuncias de por medio. En todas se pidió ayuda. Según el Centro de Estudios y Análisis Delictual, 17.988 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar durante abril y junio de este año. Minuto que una mujer denuncia, necesitamos que los procesos sean más rápidos, que la justicia se pronuncie, ojalá de forma más rápida, porque hay un tiempo de extrema vulnerabilidad. Le hemos estado solicitando al gobierno agilizar proyectos de ley, como por ejemplo el de monitoreo telemático para agresores, el que elimina los obstáculos sobre las denuncias de maltrato, y también le hemos solicitado fortalecer la autonomía económica de las mujeres, con programas integrales de reinserción laboral. Que el Estado aquí está en deuda, dado que finalmente tenemos incrementos de denuncia, incrementos de hechos graves de esta naturaleza, como lo hemos visto en estos casos más mediáticos, y el Estado también aparece no haciéndose cargo en términos de protección de estas víctimas que han denunciado anteriormente. Marchas, festivales, campañas. Todo indica que existe un claro cuestionamiento ante las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las mujeres. Frente a esta sensación, la sororidad irrumpe y llena todos los espacios bajo el lema "No estamos solas".
El rol de los feminismos y de las organizaciones sociales ha sido clave también para promover hoy día estos cambios que se deben realizar. No solo a través de las campañas, de las alertas, de las performances artísticas como la de las tesis, sino que también incluso trabajando de forma mancomunada hasta con la institucionalidad en mesas. Han sido años, muchas mujeres que han vivido este sufrimiento toda su vida y se fueron buscando justicia y no la consiguieron. Según la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, ya van 31 femicidios este año y la justicia se ha visto en más de una oportunidad cuestionada por sus decisiones. En un momento donde todo el mundo espera una vacuna que nos salve del virus, las mujeres esperan una cura ante la insostenible violencia de género. ¿Hay realmente justicia ante los femicidios? ¿Llegan a tiempo las decisiones ante una agresión? ¿Qué es lo que falta para erradicar el femicidio en nuestro país? La mañana del 12 de junio del 2018, Chile se conmocionó ante uno de los femicidios más impactantes que recuerden los vecinos de Maipú. Gabriela Alcaíno y su madre fueron asesinadas al interior de su casa. 2 años más tarde, Carolina y su hija ya no podían ser testigos de la modificación de una ley que para ellas llegó tarde. A la Gabriela uno la echa de menos todos los días. Ella era una niña súper especial, súper linda persona. Su sonrisa yo creo que es algo que jamás vamos a olvidar, que era lo que más la caracterizaba. Que una ley lleve el nombre de mi Gabriela es hacerla trascender, es que ella no sea un número más de esta fría estadística que son los femicidios. La denominada Ley Gabriela sanciona la violencia de género contra las mujeres con tipos penales específicos, algo que para efectos judiciales pareciera ser un elemento de fortalecimiento. Sin embargo, las llamadas a las líneas de ayuda en pandemia superan el 70%. Él se puso celoso porque un amigo de él destapó una cerveza y me dijo mi amor, pero él le decía mi amor a todo el mundo, entonces en realidad no era algo relevante, pero gatilló en él una crisis que solían ocurrir, que eran de celopatía, agresividad. Tania Carballo tiene 26 años, es de Viña del Mar y hace 3 meses, en plena pandemia, fue atacada por su pareja. Hoy vive con las secuelas de esa agresión. Y me dice, tú te haces la huevona nomás. Y me manda un golpe. Y yo lo sentí así como cuando uno se levanta y se pega con una superficie en la cabeza. Así lo sentí. Después empecé a sentir una ráfaga de viento muy grande, pero solamente en este sector. Y era porque mi ojo estaba saliendo de órbita, estaba saliendo. Y me había propinado un golpe que podrán ver de 20 centímetros. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un fenómeno muy complejo. No solo tiene que ver con el ámbito legal, con el ámbito jurídico. Estamos hablando de un problema social, cultural, económico, de desigualdad de las mujeres respecto de los hombres. Yo cuando sacaron mis puntos, yo seguía colocándome parches. Yo no quería ver mi rostro, aún me cuesta ver mi rostro. Es difícil explicarle a mi familia, a mis hijos, por qué la mamá tiene un corte en la cara, por qué la mamá no cierra el ojo. Siempre me decía que si yo no estaba con él me iba a matar, a pesar de que cada vez que terminábamos, nunca lo hacía. Entonces en realidad no me daba miedo. Pero días antes, cuando yo le había planteado que en realidad ya no estábamos en el mismo camino, fue la primera vez que me miró, fue penetrante su mirada, a mí me dio escalofríos cuando me miró fijamente y me dijo que me iba a matar. Y yo sí le creí. Y lo hizo, lo intentó hacer. Seamos capaces de ver todas y cada una de las acciones de resistencia que tienen las mujeres a la violencia que viven. Todas y cada una de las acciones de resistencia. Porque como sociedad a veces somos incapaces de ver que esa mujer hizo todo lo que estuvo en sus manos para salir de esa dinámica de violencia. El Ministerio Público realizó un balance del primer semestre del año, advirtiendo que los delitos de femicidio aumentaron un 42%, comparado con el mismo periodo de tiempo del año anterior. 23 casos consumados, 75 frustrados.
Hace 25 años que el Estado chileno se comprometió a hacer una ley integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres. 25 años, un cuarto de siglo, y todavía no la hace. Hasta antes de este reportaje, las cifras indicaban que había 31 casos de femicidios consumados y 75 frustrados, un número que sigue siendo alarmante y que ha mantenido a un país completo transitando entre la indignación y la preocupación. Casos como el de Antonia Barra, Ámbar Cornejo y Norma Vázquez han sido algunos de los más mediáticos y que representan a un alto porcentaje de mujeres que viven permanentemente atemorizadas por su agresor. ¿Se puede saber o conocer el perfil de un potencial femicida? No existe un perfil de agresor. Lamentablemente, en la cultura en la cual nosotras y nosotros y nosotres hemos sido socializados, es una cultura donde cualquier hombre puede ser un potencial agresor. Lamentablemente cualquier hombre puede ser un potencial femicida. Aquí la persona en general, ¿cierto? En general, antes de cometer un delito de esta naturaleza, tiene episodios donde ha manifestado este grado de violencia en contra de la mujer, en contra de su pareja, en contra de con quien tiene una relación. Fabián Cáceres lleva 2 años y 2 meses en prisión preventiva, lo cual es algo súper malo para nosotros que somos los familiares de las víctimas de femicidio, porque cabe recordar que todo el tiempo que él esté privado de libertad, eso se va a descontar de su condena final. Ámbar, Norma, Antonia y todas las mujeres asesinadas a manos de un femicida son, sin duda alguna, el resultado de que hemos fallado como sociedad. De esto puede dar cuenta Tania, quien de manera insistente ha solicitado ayuda sin tener respuestas que la mantengan a salvo de su agresor. Acá en Chile se acostumbra que cuando una mujer fallece o muere a manos de un hombre, se haga justicia por ella. Pero yo pido justicia ahora que estoy viva, por mí, por todas las mujeres que están pasando por esto, acumulando demanda tras demanda, pidiendo auxilio al Estado, auxilio, socorro, y que no te escuchen. Siento que debo estar agradecida porque estoy viva, pero tenía 2 opciones: ser una simple sobreviviente o ser una sobreviviente y resiliente, que esto sirva para ayudar a muchas mujeres y ayudarme yo. Y yo me obligué a ser una resiliente, porque no puedo rendirme. Y si tengo este coraje y esta fuerza es por mí, porque tengo hija mujer. Y no quiero que el día de mañana mi hija muera a manos de un hombre, ni ninguna más. Posterior al hecho de la denuncia, muchas mujeres sienten que quedan en indefensión y en una situación de alta vulnerabilidad. Primero porque ya denunciaron a su agresor y por lo tanto tienen miedo a las posibles represalias. Yo creo que es importante que ya hagamos un llamado a todas las mujeres, vivan o no vivan la violencia, a hablar de este tema. Hablemos por qué ocurre, hablemos lo que nos pasa, hablemos lo que nos pasaría si viviéramos este tema. Desde hace algunos años, el silencio ya no es una alternativa. Distintas intervenciones, manifestaciones y expresiones artísticas nacionales se han sumado a un movimiento que es mundial. Es el caso de artistas nacionales que han utilizado su voz como principal vehículo de protesta ante las dramáticas cifras en Chile. Creo que es nuestra carta más efectiva. El lenguaje, las palabras generan realidad, son poder, y creo que a través de la música popular efectivamente podemos generar cambio. Las acciones de las mujeres no van a parar. Nosotras vamos a ir mucho más allá de cualquier cosa por exigir nuestros derechos, sobre todo el derecho a vivir en paz. Lo necesitamos. Esta pandemia lleva consigo un virus que con la vacuna será probablemente erradicado y olvidado. Sin embargo, si no se actúa de manera efectiva ante esta otra pandemia contra las mujeres, no habrá vacuna, ley ni manifestaciones que puedan frenar la impunidad de los abusos. En este momento mi prioridad es operar mi ojo por un tema médico, no por un tema estético. Siento que esta cicatriz, aunque me cuesta asumirlo, quiero que quede en mí. No quiero borrarla. Quiero que quede y que sea una marca para todas las mujeres que conozcan mi camino, para decirles que se puede salir de la agresión.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Contigo en directo hablando de un tema que es muy, muy complejo, que nos atañe como sociedad, que nos debiera avergonzar, que nos tiene que doler la guata, tratar de hacer lo que podamos. Nosotros visibilizamos esta situación, el caso de Tania, que es escalofriante. El 11 de septiembre, en pocos días más, hay una audiencia para recalificar el delito de lesiones graves a femicidio frustrado. Vamos a ver si es que eso puede funcionar. Es apoyada por una abogada del Ministerio de la Mujer y precisamente vamos a hablar con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Gracias, ministra, por estar con nosotros esta tarde. Veíamos estos casos todos escalofriantes. Yo lo decía antes de la nota, no puedo creer que ya hayamos llegado a un nivel en nuestra sociedad que una mujer tenga que llamar para falsear que está pidiendo una pizza para ser ayudada. La verdad es que duele, ¿no? Da una pena profunda, digamos, de mujeres que están solas frente a personas siniestras. Primero que todo, ¿cómo ha visto usted, para que nos contextualice, las cifras en medio de la pandemia? Humberto, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por el compromiso del canal y de tu programa en particular para tratar un tema que es tan relevante y tan doloroso como tú acabas de decir, que es la violencia de género. Yo me atrevería a decir que esta crisis sanitaria ha evidenciado una pandemia que data de hace décadas, que es la violencia contra la mujer. Porque lamentablemente este flagelo existe desde quizás los inicios de la humanidad, pero nunca antes había sido visibilizado a los niveles que ha sido visibilizado hoy. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con fuerza, porque hoy día tenemos que entender como sociedad que la violencia contra la mujer no es un asunto entre privados, es un tema público, es algo que nos afecta a todos como sociedad, y es por eso que, así como decía el reportaje que acabamos de ver, el Estado tiene que acelerar, ¿no es cierto?, los programas y las acciones para llegar a tiempo y que ninguna mujer en Chile se sienta sola, pero también entre todos, y ahí es donde los medios de comunicación indudablemente juegan un rol relevante. Tenemos que impulsar un cambio cultural. No podemos seguir normalizando la violencia, y eso es lo que ha sucedido con las mujeres de Chile, que ya no la aceptamos porque también la reconocemos. La Ministra, violencia... A propósito de normalizar, ¿ustedes han hecho un trabajo interno, un mea culpa, poner la pelota al piso, empezar a ver cómo se está trabajando dentro del ministerio? Independiente de sus capacidades, digo, lo que catapultó la salida de la ex ministra de la Mujer fue precisamente una campaña fallida que trataba de advertir acerca de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género en medio de la pandemia. Y fue una campaña que estaba mal pensada, derechamente, o sea, no funcionó. Y la ciudadanía sí lo cuestionó, por eso salió la ministra, en fin. ¿Han hecho un trabajo desde que usted llegó hasta esta parte para entender también que tanto el mensaje como el medio son iguales de importantes, lo que se quiere transmitir? Así es, bueno, nosotros estamos activando hartas instancias de trabajo porque, como te decía hace un minuto, este es un desafío enorme que tenemos como país y que no solo lo vamos a solucionar si abordamos desde una sola variable. Como tú bien dices, las comunicaciones juegan un rol importante. Nosotros ahora hemos hecho un protocolo distinto, un protocolo para que cualquier nueva campaña que va a salir o que salga pase ciertos filtros de personas especializadas para tratar indudablemente de evitar errores como los que han sucedido en el caso que tú recién mencionabas. Pero también yo hice un llamado, activamos la mesa CIF, el circuito intersectorial, tuve una reunión con las máximas autoridades hace unos días, ¿no es cierto?, donde pedí y se concordó que la mesa CIF ya no solamente va a tener un rol de atención como el que venía teniendo desde que se creó inicia también un rol más activo. No, además sobre todo vamos a empezar a trabajar la prevención, porque
¿sabes lo que pasa, Humberto? Cuando nosotros conocemos, sale a la luz pública un femicidio frustrado o un femicidio consumado, es que esa mujer seguramente lleva 5, 10 o hasta 15 años siendo víctima de violencia. La violencia se va escalando. Primero comienza como algo que es casi imperceptible, pero después esta va escalando hasta que llegan a los casos dolorosos como los que hemos sido testigos todos los chilenos en estos últimos días. Entonces yo me he propuesto, y así estamos invitando a las distintas instancias, ¿no es cierto?, a que también trabajemos desde la prevención. Humberto, yo creo que como país, y esto en todo ámbito de cosas, indudablemente en algo tan relevante como es la violencia, tenemos que preguntarnos si las cosas se han venido haciendo de una cierta manera y no hemos logrado mitigar al menos este flagelo. Tenemos que empezar a mirarla también con otros ojos y a ver qué otras acciones nuevas podemos tomar. Yo quiero ser bien justa. Aquí han habido distintos gobiernos liderados por distintas personas que han hecho un trabajo o han puesto el mayor de sus esfuerzos, pero indudablemente los números hablan y no hemos sido capaces de mitigar, al menos yo quisiera personalmente erradicar, pero tenemos que empezar por mitigar la violencia. Entonces hoy día tenemos que ser capaces de incorporar nuevas acciones, nuevos programas, y en eso estamos trabajando en conjunto con la academia, en conjunto con la sociedad civil, en conjunto con otros ministerios, porque te insisto, esto requiere un compromiso multisectorial. Es que quiero hacerle la última pregunta porque sé que tiene una agenda muy apretada y tenemos poquito tiempo, pero me interesa hablar de las medidas cautelares, que a mí, y esto lo digo como periodista, como persona, tómelo como quiera, no es algo que sea tan fácil de responder, pero ¿qué podemos hacer con las medidas cautelares? Es terrible. La mayoría de las mujeres que han sido víctimas de femicidio consumado y también gran parte de femicidios frustrados, en el caso de Tania, el agresor está en su casa, libre. En el caso de Norma Vázquez, por ejemplo, y tantos otros que hemos visto, lamentablemente uno se queda con los brazos cruzados y escucha a autoridades, incluyendo usted, por supuesto, que yo entiendo que ahí hay una tarea que pueden hacer, que dicen las medidas, y estoy de acuerdo con usted, las medidas cautelares no fueron suficientes. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para que sean suficientes? No puede ser que una jueza dictamine una medida cautelar y los hombres estén solos por su casa, libres, salgan en la noche de parranda, hagan lo que quieran y las mujeres vivan un verdadero calvario hasta ser asesinadas. ¿Qué se hace? Humberto, por un lado, nosotros estamos impulsando, y yo agradezco al Senado, tiene suma urgencia, la Ley de Violencia de Género Integral. Esa Ley de Violencia va a entregar un paraguas, es una ley marco que lamentablemente Chile hasta el día de hoy no tiene y es necesaria, va a entregar nuevas facultades, ¿no es cierto? Y eso también nos va a ayudar a acelerar que las distintas instituciones, dependiendo cuál corresponda dentro del Estado, tenga que mirar y abordar esta temática de manera distinta. Por otro lado, yo he hablado con las máximas autoridades, ¿no es cierto?, de las instituciones que corresponden en este caso a las medidas cautelares, para que ellos también fortalezcan sus unidades de género. Cuando yo te hablo de un cambio cultural, es un cambio cultural también institucional. ¿Son débiles hoy día, ministra, las unidades de género? ¿Perdón? ¿Son débiles las unidades de género hoy en día? Es algo nuevo. Todas las instituciones están incorporando, pero llevan muy poco tiempo. Entonces es importante fortalecer esas unidades de género. Nosotros hoy día estamos perfeccionando los PMG para todos, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos. Estos cambios culturales, dentro del reportaje que tú hacías, una de las mujeres decía, tenemos que hablar esto, tenemos que generar espacios de conversación, tenemos que visibilizarlo, y por eso valoro mucho este espacio, porque solo así vamos a ir ganando esta batalla, que es también una batalla cultural, porque tenemos que reconocer, yo he recorrido el país, he conversado con muchas mujeres de distintos lugares de nuestro país, de distintos grupos representativos, y tú ves que también hay un tema como inserto en el ADN, o sea, todavía lamentablemente muchos hombres en nuestro país siguen pensando que son una especie de dueños de las mujeres. Eso también es un cambio cultural. Indudablemente las leyes nos van a ayudar, medidas ejemplarizantes también van a ayudar, pero también tenemos que lograr y entender que la violencia es inaceptable, que nosotros vamos a tener tolerancia cero contra la violencia. Esto hoy día no resiste más y todos vamos a
trabajar, públicos, privados, todos para que logremos, ojalá, erradicar este flagelo. Sí, que se puedan aprobar todas las leyes que sean necesarias para evitar esto. Nos vamos a ir a una pausa. Ministra Mónica Salquet, vamos a conversar a propósito del tema que veníamos tratando desde el bloque anterior, que tiene que ver con la violencia de género, con Andrea Castro. Ya amiga de la casa a esta altura, Andrea ha estado con nosotros varias oportunidades. Andrea, te damos la bienvenida. Gracias por estar acá, psicóloga y criminóloga de Gendarmería. Me llamó mucho la atención que en la nota decían que era muy difícil perfilar a un potencial femicida, porque cualquier hombre potencialmente podía llegar a hacerlo. Chuta, nos pone en una situación de desventaja, pero por lo menos sí de alerta y puede ayudar. Si es que esto ayuda, bueno, quiero que tú nos digas si es que se puede o no perfilar a una persona con estas características. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Sí, o sea, a ver, no estoy de acuerdo con que cualquier hombre pueda ser un potencial femicida. No estoy de acuerdo. Siento que finalmente esto tiene que ver principalmente con la crianza. O sea, la persona agresiva, la persona violenta ha vivido esta situación, o bien la ha vivenciado él mismo, o bien la ha visto y ha aprendido en el fondo a tener una actitud violenta. Ahora, en general se puede, los perfiles son más o menos predeterminados. Es como bien fácil discriminar cuando alguien tiene estos rasgos. O sea, siento que lo que decía, no cualquier hombre puede llegar a ser un femicida, pero sí un hombre con ciertos rasgos puede llegar a ser un femicida. Y estos rasgos tienen que ver principalmente con el bajo control de impulso, que se da desde que van siendo chicos. Por eso es tan importante como padres, en el fondo, empezar a canalizar ese tipo de acciones y poder ayudar a que nuestros hijos aprendan a controlar, toleren frustración, aprendan en el fondo a hablar, a comunicar. O sea, en el lenguaje también está el aprendizaje. Hay tantas frases que tenemos como mamá o como papá que muchas veces orientan a que nuestros hijos, tanto mujeres como hombres, tengan una actitud en el fondo que o bien sea muy agresiva y pueda favorecer en el fondo conductas violentas, o bien en la mujer, exacto, o bien en la mujer muy sumisa, que de alguna manera en el fondo terminemos aceptando o normalizando actitudes que son violentas y que no tendríamos por qué normalizar. Ahora, son cosas que son súper difíciles de detectar, o más bien dicho, de identificar con esta rúbrica, ¿no? Porque uno puede ver un niño, por ejemplo, que juega con autitos y los tira lejos y tiene actitudes airadas, o un niño que es violento con otro, o que, por ejemplo, es desafiante con sus papás y dicen, no, este cabrón salió con personalidad, qué sé yo. Pero el problema es que eso se va exacerbando hasta la edad adulta, y una persona que puede haber arrojado algo o empujado a otra persona, tranquilamente lo puede hacer con una mujer, digamos. Es difícil detectar qué es femicidio o qué podría ser un potencial femicida. Lo que quiero decir es que una persona violenta es la que hay que frenar de raíz, ¿no? Condenar la violencia en todas sus formas, digo. Exacto, condenar la violencia, pero también tener ojo, porque en general, yo tengo 45 años, vengo de una generación en donde normalizamos frases como, por ejemplo, los hombres no tienen que llorar. Y uno le dice al hijo, oye, ¿sabes qué? Los niños no lloran. No seas niñita, o decir, no seas niñita. No seas niñita. O otras cosas como decir, esta chiquilla se lo buscó, mira cómo andaba vestida. O es que las mujeres son sensibles y los hombres son los racionales. Andrea. Y así muchas frases que finalmente mantienen este sentido de superioridad de género, que también hace que los roles queden tan predefinidos, tan rígidos, que nos hace después que nos cueste en el fondo aceptar que cada vez los roles son más compartidos y que no hay roles prefijados en el fondo. Mira, hay una nota que mostrábamos de Tania Carballo, no sé si la pudiste ver en el bloque anterior, que nos rompe el corazón, digamos, porque fue atacada por su pareja en Quilpué el 23 de marzo de este año. Y me encantaría poder ayudarla. Ella decía que normalizaba situaciones que durante 2 años las creía que eran normales. Las escondía, se las ocultaba a la familia, pero decía para mí eran normales. Bueno, ahí terminó, con su cara cortada, con un gollete de una botella. Me encantaría tener esa red para poder ayudarla. Lo único que quiere es operarse, no por un tema estético, porque no puede cerrar el ojo. O sea, la verdad es que es tremenda la realidad que ella vive. Si es que alguien está viendo, por supuesto, y quiere ayudarla, feliz.
nosotros los ayudamos a contactarlo, en fin. Pero más allá de eso, me quiero meter en el tema de la recalificación de los delitos. Porque aquí hay una audiencia el 11 de septiembre que es clave. Andrea, tú manejas mejor que nosotros este tema, por eso te lo quería preguntar. Para recalificar el delito, ¿por qué tenemos calificaciones que pueden ser tan disímiles entre un caso y otro? Una mujer herida con una botella, con el gollete de una botella donde le rompen prácticamente la cara entera, es lesiones graves, cuando evidentemente ahora se va a recalificar para buscar femicidio frustrado, y si uno pregunta al sentido común indica que ese hombre la quería matar o que no hubiera parado hasta matarla. O sea, hay que entender que hasta hace un tiempo atrás, si el marido de una mujer, en el fondo, estando casados, la violaba en el matrimonio, esto no era considerado violación. O sea, hasta ese punto, en el fondo, no hemos sido capaces, yo creo que como país y en este caso como gobierno, de poder tipificar bien los delitos de manera adecuada, defendiendo y poniendo a la mujer como centro. Y además, o sea, hay que pensar, por ejemplo, en el tema de Hugo Bustamante, que también lo hemos visto mucho. Con Ámbar. Exacto, el caso de Ámbar. Vemos que estando, en el fondo, con una libertad vigilada, había un informe a la base que decía que él no estaba preparado. Entonces aquí hay un sistema que se está equivocando, un sistema que no está cuidando a la mujer. Y sin ir más allá, como empleada pública, nosotros somos un 60% de mujeres y trabajamos en condiciones que muchas veces laboralmente tampoco son las adecuadas. Trabajamos a contrata, en situaciones de riesgo. Entonces, aquí hay un tema de género que yo siento que no se ha sabido tomar de la manera adecuada. Aquí hay que hacer leyes que protejan a la mujer. El tema de la libertad condicional es tremendamente importante. La libertad condicional se modificó, se cambió, se le arreglaron muchas cosas. Sin embargo, sigue sin un reglamento a la base. ¿Cómo va a haber una ley? Andrea, te quería preguntar, solamente porque se me da el tiempo, pero antes, a propósito de eso, de las medidas cautelares que se decretan. Escuchamos a muchas autoridades decir, bueno, no fueron suficientes, no alcanzamos, no se pudo, etcétera. Que uno puede llegar a entenderlo, pero a esta altura, cuando hemos visto la cantidad de femicidios que van en el año y que han sumado varias decenas, digamos, en los últimos años, uno dice, bueno, no nos podemos permitir esto. ¿Qué se puede hacer con las medidas cautelares? ¿Qué se puede hacer? Porque todos los femicidios que hemos visto son, en su gran mayoría, hombres que vulneraron, violaron estas medidas cautelares, que se acercaron igual, que las buscaron, que las persiguieron, mujeres que sabían que estaban siguiéndolas, y así todo, nadie hizo nada. ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Qué falta por hacer tú que estás adentro? El sistema, por ejemplo, de tobilleras es un sistema que se realiza hace mucho tiempo. ¿Es bueno o malo? Están las condiciones técnicas. Es excelente, pero se necesita contratación de más personal, porque eso lo tiene que ver Gendarmería también. Entonces tiene que haber contratación de más personal, tiene que haber seguimiento en el fondo, pero en o sea, tú le pones en el fondo la tobillera al sujeto y si él se acerca a cierto metraje cerca de la víctima, esta tobillera da un aviso. El tema es que para que te ponga la tobillera tiene que pasar por muchos pasos. O sea, en estos casos que hemos visto, ellos ni siquiera han estado con esta medida. Entonces, ¿por qué no tomar esa medida antes? Pero para eso hay que invertir. Y eso implica destinar recursos humanos y recursos técnicos a instituciones como Gendarmería, como Carabineros, para que en el fondo se pueda hacer el trabajo como corresponde. Porque recién nos damos cuenta cuando Andrea, pasan este tipo de cosas, cuando hay gente que muere. Solo para cerrar, Tania, que la mostrábamos en las imágenes, tiene un botón de pánico, pero un botón de pánico sin GPS, que suena además no tan fuerte, o sea, es para que alguien que esté al lado la escuche. ¿Qué te voy a decir? No, ¿De qué claramente sirve? que no... No sirve, no sirve. Parece o sea, una mala aquí broma. se necesitan políticas duras. Se necesita realmente visualizar a la víctima y tanto al victimario y a la víctima. A la víctima para ayudarla y entregarle los medios necesarios. Yo escuchaba cómo hablaba ella y uno ve que realmente ella ahora, en el centro donde está, que está protegida, que está cuidada, esta chica que le habían roto la cara, uno ve cómo ella ha hecho un trabajo personal, uno lo nota en el lenguaje, cómo ella ha avanzado, cómo ella ya entendió. Pero ¿qué tuvo que pasar para llegar a eso? Entonces, aquí hay que generar políticas públicas que van más allá del gobierno de turno, que proteja a la víctima y que atienda al victimario, porque ese victimario en algún momento va a salir y también necesita una intervención adecuada.
Y para que esa intervención adecuada se pueda hacer, se necesita inversión en las instituciones que se preocupan de eso, para que el trabajo se haga como corresponda. Sí. Andrea Castro, se me va el bloque, como siempre, un placer conversar contigo, porque nos puedes esclarecer muchos temas. Para nosotros es un deber tratar este tipo de temas, visibilizarlos, porque sabemos que es una deuda que tiene el país con las mujeres. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy cortita y al regreso mañana 7 comunas de la región metropolitana entran en esta fase de preparación. ¿Qué se puede hacer en la fase 3 y qué no al regreso de esta pausa acá en Contigo en Directo?